La economía de Irán está en graves problemas y no está recibiendo la atención que merece. Israel ha atacado instalaciones de almacenamiento de petróleo iraní y partes del mayor campo de gas natural de Irán también este fin de semana. La economía de Irán ha pasado por lo que se ha descrito como una década perdida de crecimiento económico junto con alta inflación, stock. Y los mercados de materias primas están reabriendo después de recibir un golpe el viernes cuando Israel atacó a Irán. El petróleo está en la mira. Mientras el mundo observa las tensiones con Israel, una historia más grande se está desarrollando dentro de Irán. Los precios se están disparando y la inflación está cerca del 50%. La moneda, el rial, ha colapsado de una manera importante. En el mercado negro, un dólar estadounidense ahora compra más de 700.000 riales, 10 veces más que hace solo 7 años. Los ciudadanos están sufriendo, con más de 30 millones de iraníes viviendo por debajo de la línea de pobreza, luchando para comprar pan o pagar el alquiler. Esta crisis no se trata solo de sanciones o mala suerte. Está impulsada por una red de corrupción de élite y aislamiento global que está asfixiando silenciosamente al país. Hoy, profundizaremos en lo que realmente está sucediendo y cómo la economía de Irán, uno de los países más ricos en recursos del mundo, está muriendo una muerte agonizante. Comencemos discutiendo los problemas actuales que están plagando su economía. El rial iraní está en el corazón de este lío. En el 2018 podías cambiar 70.000 riales por un dólar. Para mediados del 2025, ese número se ha disparado a 700.000 a 800.000 riales. Eso es una caída de valor 10 veces mayor. Para los iraníes, esto significa que cada viaje al mercado es una apuesta. Una bolsa de arroz que costaba 100.000 riales hace unos años, ahora cuesta casi 1.000.000. Los salarios no han seguido el ritmo. La mayoría de los trabajadores ganan alrededor de 40 millones de riales al mes, apenas suficiente para comida y alquiler. El Banco Central intentó solucionar esto imprimiendo más dinero, pero eso salió mal. Alimentó la inflación, que alcanzó máximos históricos cada año durante los últimos años. Los precios de los alimentos son aún peores, con productos básicos como el pan y el aceite de cocina, que han subido un 50% desde 2023. Las importaciones como los teléfonos o las piezas de automóviles ahora son artículos de lujo porque los reales compran tan poco en el extranjero. Esto no son solo números en una pantalla, son familias que se saltan comidas para llegar a fin de mes. Con los precios disparándose, los trabajos están desapareciendo rápidamente. Las tasas oficiales de desempleo están alrededor del 10%, pero eso probablemente sea una subestimación. Para los jóvenes está más cerca del 30%, ya que casi 1 de cada 4 iraníes menores de 30 años está desempleado. Para las mujeres jóvenes es aún más alto, alrededor del 42%. Las industrias de Irán también se están desmoronando. Tome el sector automotriz, que alguna vez fue motivo de orgullo para la nación. En 2011, produjo 1.4 millones de vehículos empleando a miles. Para el 2024, la producción apenas alcanzó el millón gracias a las sanciones que bloqueaban partes y mercados. Las fábricas en ciudades como Tabriz están cerrando, dejando a los trabajadores calificados sin empleo. Las pequeñas empresas también están sufriendo. En Isfahán, los cafés y tiendas están cerrando porque la gente no puede permitirse gastar. El sector privado, que podría crear empleos, está asfixiado por la burocracia y la falta de préstamos bancarios. Cuando un negocio cierra, no solo sufre el dueño. Los trabajadores pierden salarios, los proveedores pierden contratos y las comunidades pierden esperanza. Básicamente, el efecto dominó es masivo. Esta desesperación ha dado lugar a una economía sombría. Las sanciones hacen que el comercio legal sea casi imposible, por lo que el mercado negro está en auge. No son solo pequeños estafadores. Las redes organizadas, a menudo vinculadas a élites poderosas, contrabandean de todo, desde medicinas hasta fórmula para bebés a través de las fronteras con Irak, Turquía y Pakistán. El mercado negro es enorme. Se estima que vale 10.000 millones al año. El contrabando de combustible es una gran parte de ello. Ahora, antes de seguir adelante, necesitamos la ayuda de ustedes. Recientemente, nuestros videos han sido censurados en el algoritmo. Así que si puedes, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete. Realmente ayuda al video con YouTube. La gasolina barata y subvencionada de Irán se desvía y se vende en Pakistán con grandes beneficios. En ciudades fronterizas como Shahedan, verás camiones cargados con bidones esquivando las patrullas fronterizas. El mercado negro de divisas es aún más salvaje. El gobierno establece una tasa de cambio oficial, pero es una fantasía. En el Gran Bazar de Teherán, los cambistas callejeros intercambian dólares y euros a tasas reales, a veces el doble o varias veces la oficial. Esto alimenta la inflación y erosiona la confianza en el sistema. Luego está la economía informal.
vendedores ambulantes, taxis no registrados y pequeños comerciantes. Estos trabajos mantienen a las personas vivas, pero son inestables. Un día podrías ganar suficiente para la cena, y al siguiente, nada. Es una forma inestable de vivir, y está creciendo. La economía sombría mantiene a flote a millones de iraníes, pero no es la única forma en que las personas están esquivando el sistema. Otro mundo oculto está creciendo, uno que funciona con dinero digital y promete una forma de eludir las sanciones. Irán ha recurrido a criptomonedas como Bitcoin para mantener vivo el comercio, y está cambiando cómo funciona la economía, incluso si la mayoría de las personas no pueden tocarlo. En 2024, Irán procesó alrededor de $1.000 millones en transacciones de criptomonedas, principalmente con países como Turquía y China. Esto no es calderilla, es un salvavidas para las empresas que están cortadas de los bancos globales. Incluso el gobierno se involucró en ello, legalizando la minería de criptomonedas en 2019 para obtener dinero. Los mineros utilizan computadoras potentes para crear monedas digitales, y la electricidad barata de Irán lo convierte en un punto caliente. En 2025, la minería de criptomonedas consume el 10% de la energía del país, suficiente para iluminar ciudades enteras. Pero hay una trampa. Esas minas causan apagones, dejando hogares y fábricas a oscuras durante horas. En Mashhad, los residentes se quedaron sin electricidad durante días en 2024 porque los mineros sobrecargaron la red. Para los iraníes comunes, las criptomonedas están fuera de su alcance. Necesitas computadoras costosas y conocimientos, por lo que son principalmente los grandes jugadores, las empresas vinculadas al Estado o los comerciantes adinerados quienes se benefician. Luego está el riesgo. Los precios de las criptomonedas fluctúan salvajemente. Un día tu Bitcoin vale $50.000 y al siguiente vale $30.000. El año pasado, una caída de precios eliminó $200 millones en tenencias de criptomonedas iraníes. El gobierno también está tomando medidas, cerrando minas ilegales y encarcelando a comerciantes para controlar el mercado. Por ahora, las criptomonedas ayudan a Irán a esquivar las sanciones. Pero no es una solución. Es otra pieza inestable de una economía que ya está tambaleante y está dejando atrás a la mayoría de las personas. Todo esto mantiene a flote a millones de iraníes, pero es un parche para una herida mucho más grande. Mientras los contrabandistas, comerciantes y vendedores ambulantes se las arreglan, la verdadera pregunta es por qué Irán, un país nadando en petróleo, no puede escapar de este lío. Bueno, todo se reduce a cuánto depende la nación de sus pozos de petróleo, y qué sucede cuando esa riqueza no llega a la gente. Irán se encuentra sobre las cuartas reservas de petróleo más grandes del mundo, bombeando 3.2 millones de barriles al día en 2024, aumentando desde 2.5 millones durante las sanciones máximas. El petróleo es la columna vertebral de la economía, aportando $18.000 millones en 2024, principalmente de las ventas a China. Pero no es suficiente. Los precios del petróleo, a mediados de 2025, oscilan alrededor de $70 a $75 por barril, bajando desde un máximo de $80. El presupuesto de Irán se basó en el petróleo de $80, por lo que cada dólar por debajo de eso duele. El gobierno esperaba $20.000 millones del petróleo en 2024-25, pero probablemente les falten miles de millones. Mientras tanto, los precios globales de los alimentos han subido. El trigo y el arroz cuestan un 20% más que en 2023, e Irán importa el 60% de su trigo. Las subvenciones para alimentos y combustible estiran el presupuesto, dejando poco para escuelas u hospitales. Peor aún, una parte del dinero del petróleo se destina a gastos militares y al apoyo a aliados como Hezbollah en Líbano. Hablaremos más sobre esto en un minuto. Mientras todo esto sucede, los iraníes comunes que más necesitan ayuda no ven nada de este dinero. Pero el petróleo no es solo cuestión de dinero, es cuestión de poder. Durante décadas, Irán dependió del petróleo para financiar todo, desde carreteras hasta pensiones. Cuando los precios eran altos, como $100 por barril en 2014, el gobierno podía gastar libremente. Pero cuando el precio se desploma o las sanciones golpean, todo el sistema se tambalea. Las sanciones son una gran parte de la historia. En 2012, los Estados Unidos y sus aliados se centraron en el programa nuclear de Irán, cortándolo de los bancos globales. Las exportaciones de petróleo cayeron de 3.8 millones de barriles al día a menos de 3 millones, reduciendo drásticamente los ingresos. Para el 2018, cuando los Estados Unidos se retiraron del acuerdo nuclear de 2015, las cosas empeoraron. Los activos de Irán fueron congelados y compradores como India y Japón se retiraron. Ahora Irán vende petróleo con descuentos a China, a menudo a través de intermediarios o petroleros fantasma que esquivan los rastreadores. Esto genera efectivo, pero es una fracción de lo que podrían ganar en un mercado libre. El gobierno no puede pagar las importaciones ni invertir en infraestructura, por lo que la economía sigue encogiéndose. Esta dependencia del petróleo tiene otro problema.
ha dejado a Irán atrapado en el pasado. Mientras países como Corea del Sur construyeron industrias de tecnología y manufactura, Irán redobló su apuesta en el crudo. No había un plan de respaldo. Cuando llegaron las sanciones, no había otros sectores para compensar la falta. Las fábricas que podrían haber fabricado automóviles o electrónicos cerraron porque no podían conseguir piezas. El sector tecnológico es pequeño a pesar de cierto crecimiento. Las startups en Teherán crecieron un 20% en 2023. Pero están desesperados por financiamiento. El turismo, que podría aportar millones, se ve obstaculizado por las sanciones y las tensiones políticas. Los sitios históricos de Irán, como Persépolis, atrajeron a 2 millones de visitantes en 2016, cuando se aliviaron las sanciones, pero solo a 500.000 en 2024. Sin nuevas industrias, la economía es como un taburete de una sola pata. Cuando el petróleo tambalea, todo cae. El petróleo ha sido el sustento de Irán, pero también es una trampa. Cuando el mundo da la espalda, esa línea de vida se corta. Las sanciones de los Estados Unidos y otros países han estrangulado la capacidad de Irán para vender petróleo y comerciar libremente, convirtiendo a una nación rica en recursos en una que lucha por pagar sus facturas. Las sanciones no solo dañaron el petróleo, también aislaron a Irán del resto del mundo. Cortado de los bancos globales, Irán no puede comerciar fácilmente. Empresas extranjeras como los fabricantes de automóviles europeos se retiraron después de 2018, llevándose empleos con ellos. La inversión se secó. Antes de las sanciones, Irán atraía 5.000 millones al año en efectivo extranjero. Ahora está por debajo de 1.000 millones. Las empresas no pueden obtener préstamos porque los bancos están en quiebra o tienen miedo de las sanciones. Este aislamiento ha aplastado industrias como el acero y los textiles, que una vez emplearon a millones. En Shiraz, las fábricas de textiles que solían exportar alfombras ahora están vacías. El gobierno intenta llenar el vacío con subsidios, pero es como intentar salvar un barco que se hunde con una cucharita. Los subsidios y la corrupción son donde las cosas se ponen realmente complicadas. El gobierno de Irán ha utilizado subsidios durante mucho tiempo para mantener baratos el combustible, la comida y la medicina. Suena como una buena idea, ayudar a las personas a pagar lo básico, pero salió mal. El combustible barato llevó al desperdicio, ya que Irán quema 88 millones de litros de gasolina al día. Mucho de ello es contrabandeado. Los subsidios cuestan 80.000 millones al año, casi la mitad del presupuesto, y el gobierno no puede seguir el ritmo. Cuando los ingresos del petróleo disminuyen, piden prestado o imprimen dinero, lo que provoca un aumento en la inflación. Tampoco es fácil reducir los subsidios. En 2010, el gobierno intentó recortar los subsidios a los combustibles y los precios se duplicaron de la noche a la mañana. Estallaron protestas y murieron decenas de personas. Desde entonces, los líderes tienen miedo de tocarlos, a pesar de que los subsidios drenan recursos de las escuelas o carreteras. Es una trampa. Manténlos y te arruinas. Córtalos y te enfrentas a disturbios. La corrupción empeora todo esto. Las élites, incluyendo algunas vinculadas al gobierno y a la Guardia Revolucionaria, se han tragado miles de millones destinados al público. Toma como ejemplo los subsidios a los medicamentos. Se supone que 2.000 millones de dólares al año deben hacer que los medicamentos sean asequibles, pero gran parte de ello simplemente desaparece. En 2023, un escándalo reveló que casi 4.000 millones de dólares en fondos para la importación de té fueron robados por personas internas. Medicamentos esenciales como la insulina ahora son escasos, y los precios han aumentado 200%. El combustible es otro agujero negro. Desaparecen millones de litros diariamente, vendidos en el mercado negro por redes con conexiones poderosas. Y esto no son solo unas pocas manzanas podridas, así es como funciona el sistema. Grupos vinculados al Estado controlan industrias clave como el petróleo y la construcción con poca supervisión. Obtienen exenciones fiscales y tratos favorables, mientras que las pequeñas empresas pagan el precio completo. Los iraníes comunes ven esto y pierden la confianza. ¿Por qué trabajar duro cuando el juego está amañado? Lo peor es que la corrupción no es solo un problema reciente, está arraigada en cómo se ha administrado la economía de Irán durante décadas. Para entender por qué unas pocas élites tienen tanto poder, necesitamos mirar hacia atrás en la Revolución Islámica de 1979, cuando todo el sistema del país fue volteado de cabeza. Antes de la Revolución Islámica de 1979, Irán tenía una monarquía y una economía mixta. El petróleo era importante, pero las empresas privadas, desde bancos hasta fábricas, mantenían las cosas en marcha. La inversión extranjera se vertió, y ciudades como Teherán zumbaban con crecimiento. La revolución cambió todo. El nuevo gobierno nacionalizó bancos, campos de petróleo y fábricas, prometiendo un sistema más justo. Pero el control estatal llevó al desperdicio y la ineficiencia. Las empresas estatales no pudieron competir y las empresas privadas fueron expulsadas. Con el tiempo, un pequeño grupo de personas influyentes, incluyendo políticos, clérigos y figuras militares, ganó el control.
Construyeron imperios, obteniendo beneficios mientras la economía se estancaba. Hoy, la Guardia Revolucionaria posee participaciones en todo, desde telecomunicaciones hasta puertos valorados en decenas de miles de millones. Esta configuración ha sofocado el crecimiento y alimentado la crisis. La corrupción no solo se trata de élites codiciosas, sino que también está vinculada a una lucha más grande sobre quién controla el futuro de Irán. La política del país está dividida entre los radicales, que quieren mantener las cosas como están, y los reformistas, que presionan por el cambio pero rara vez ganan. Esta lucha de poder es una gran razón por la que la economía permanece estancada. Los radicales vinculados a la Guardia Revolucionaria y los líderes religiosos son los que tienen más poder. Bloquean reformas como la reducción de subsidios, porque temen protestas o perder su control. En 2023, rechazaron un plan para recortar los subsidios a los combustibles, a pesar de que podría haber ahorrado $10.000 millones. Los reformistas, que tienen más apoyo entre los jóvenes y los habitantes de la ciudad, quieren abrir el comercio e invertir en tecnología, pero están marginados. La elección de un presidente de línea dura en 2021 empeoró las cosas, los planes económicos se estancaron y las conversaciones con el extranjero se desvanecieron. Este bloqueo frustró a todos. En Teherán, la gente se quejaba de los líderes discutiendo mientras los precios se disparaban. El juicio político del 2025 a un ministro de Finanzas por un escándalo de $1.000 millones fue una rara victoria para esta rendición de cuentas, pero no arregló el sistema. Los radicales aún protegen a sus aliados y los reformistas no pueden romper las barreras. Esta lucha da forma a cada gran decisión, desde subsidios hasta acuerdos extranjeros. Es por eso que la corrupción persiste y porque las familias siguen luchando. Hasta que esta división se alivie, la economía de Irán seguirá dando vueltas en círculos y la ira que surge podría desbordarse. Entonces, cuando se pregunta cómo llegó Irán a este punto, la respuesta es que es una mezcla de malas decisiones y malas rachas. La dependencia del petróleo dejó a la economía vulnerable, las sanciones cortaron el comercio y el efectivo, los subsidios y la corrupción drenaron recursos. La promesa de igualdad de la revolución de 1979 dio paso a un sistema donde las élites prosperan y otros luchan. El resultado es una nación en caída libre, sin una solución fácil. Pero la verdadera tragedia no está en los números, está en las vidas que han sido trastornadas por esta crisis. Las familias en todo Irán están sufriendo. En Mashhad, la gente hace fila al amanecer por pan subsidiado, pero las panaderías a menudo se quedan sin existencias al mediodía. Un pan que costaba 10.000 riales en 2020, ahora cuesta 50.000. El arroz y el aceite de cocina están racionados y la carne es un manjar raro. En las áreas rurales es peor. El cambio climático está haciendo la vida más difícil, especialmente para los agricultores y los trabajadores de la ciudad. En provincias como Khuzestán, las sequías han reducido la producción agrícola en un 20% desde el año 2020. Los ríos que solían regar los cultivos se están secando y los campos se están convirtiendo en polvo. Los agricultores en Khuzestán, que una vez fue el granero de Irán, están abandonando sus tierras, trasladándose a ciudades como Abbas, donde los empleos son escasos. En Kerman, los agricultores de pistachos que suministran el 80% de las exportaciones de 1.000 millones de pistachos de Irán no pueden permitirse las bombas de agua que cuestan un 30% más de lo que costaban en 2023. Las ciudades tampoco son seguras. Teherán enfrentó escasez de agua en 2024, obligando a negocios como restaurantes a cerrar temprano, costando millones. En Sistán, las tormentas de polvo cerraron las rutas comerciales durante semanas, dejando a los camioneros sin trabajo. El gobierno estima que necesita $5.000 millones para arreglar los sistemas de riego y agua, pero no hay efectivo. Años de mala gestión, como la construcción de presas que dañaron los ríos, empeoraron la situación. El cambio climático no es solo un problema futuro, está aquí, ahora, empujando a más familias a la pobreza. Las aldeas rurales se están vaciando y las ciudades están cediendo bajo la presión. Si Irán no actúa, esto podría convertir una mala economía en una catástrofe, con más personas perdiendo sus hogares y su esperanza. Muchos están abandonando sus campos por las ciudades. Pero las áreas urbanas como Teherán están abarrotadas y los trabajos son escasos. La vivienda es una pesadilla. Un apartamento de una habitación en Teherán cuesta 25 millones de riales al mes de alquiler, la mitad del salario promedio. Los salarios no se han movido desde el 2020, mientras que las rentas se han triplicado. Los jóvenes no pueden permitirse mudarse, retrasando matrimonios y sueños de alguna vez comenzar una familia. La educación no ofrece una salida. Irán tiene una población joven y educada. El 40% de los jóvenes tienen títulos universitarios. Pero los graduados a menudo terminan endeudados y con empleos. Un título en ingeniería podría conseguirte trabajo como taxista, no una carrera. En 2024, el 60% de los graduados estaban desempleados o subempleados.
Las mujeres enfrentan obstáculos adicionales. Solo el 14% de las mujeres iraníes trabajan, una de las tasas más bajas a nivel mundial. Las barreras culturales y los recortes económicos las golpean fuertemente. Cuando las empresas reducen su tamaño, las mujeres suelen ser las primeras en irse. Las comunidades rurales también están luchando. Los pueblos carecen de carreteras, clínicas o escuelas. Y los agricultores no pueden permitirse semillas o fertilizantes, que cuestan un 30% más que en 2023. Ciudades como Teherán reciben más inversión, dejando a las áreas rurales a su suerte. La división es marcada y está alimentando el resentimiento. Los jóvenes son los más afectados. Con una tasa de desempleo significativa, no ven futuro. Las redes sociales están llenas de sus historias, graduados publicando sobre el envío de 200 solicitudes de empleo sin respuestas. Esta frustración no es solo personal, es peligrosa. Está empujando a la gente a las calles y el gobierno de Irán está sintiendo la presión. El peso de estas luchas, carteras vacías, graduados sin empleo y sueños que desaparecen, está llevando a los iraníes a su punto de ruptura. En todo el país, la gente está saliendo a las calles, convirtiendo su frustración en demandas de cambio. Estas protestas no son nuevas, pero están creciendo en volumen y están sacudiendo el núcleo de Irán. En 2022, la muerte de Mahsa Amini en custodia policial provocó manifestaciones a nivel nacional. El dolor económico fue un gran impulsor. La gente ya estaba enojada por los precios y los empleos. Protestas anteriores, como las sobre los precios del combustible en 2019 y la escasez de alimentos en 2023, mostraron el mismo patrón. En 2024, nuevas olas golpearon ciudades como Guam y Tabriz, con multitudes coreando contra la inflación y la corrupción. Los videos de las redes sociales muestran calles llenas de gente, algunos quemando neumáticos, otros enfrentándose a la policía antidisturbios. La respuesta del gobierno ha sido dura. En 2022, más de 600 personas murieron en represiones y miles fueron encarceladas. En 2024, murieron decenas más, pero la represión no ha detenido la ira. La gente está harta de un sistema que parece preocuparse más por el poder que por su supervivencia. Este malestar podría crecer y es una señal de advertencia de lo que viene. Hay otra crisis en gestación que está empeorando las cosas. Escasez de energía. Irán tiene enormes reservas de petróleo y gas, pero se está quedando sin energía. En 2024, el país enfrentó un déficit de gas de 350 millones de metros cúbicos, causando apagones y cierres de fábricas. El invierno de 2425 fue brutal, con hogares en provincias del norte como Mazandaran perdiendo calefacción durante días. Industrias desde el cemento hasta el acero detuvieron la producción, costando miles de empleos. ¿El problema? Años de insuficiente inversión en campos de gas y tuberías, además de sanciones que bloquean la nueva tecnología. Irán quema gran parte de su gas a nivel nacional, dejando poco para la exportación o la industria. Los cortes de energía frustran a las personas que ya luchan con precios altos y son otra chispa para las protestas. El gasto de Irán en aliados regionales es otra fuga. El gobierno envía $1.600 millones al año a grupos como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y milicias en Irak. Desde 2011, Irán ha gastado $50.000 millones apoyando al gobierno de Siria. Este dinero podría arreglar escuelas, construir hospitales o subsidiar alimentos, pero se envía al extranjero para mantener la influencia. Para los iraníes es una píldora amarga. ¿Por qué financiar guerras cuando las familias no pueden comer? Este gasto también mantiene las sanciones en su lugar, ya que los Estados Unidos y otros apuntan al apoyo de Irán a estos grupos. Es un ciclo. El gasto extranjero alimenta el aislamiento, lo que aprieta el lazo económico. Todo esto pinta un cuadro bastante sombrío, pero ¿qué puede hacer Irán? Bueno, no todo está completamente perdido. Veamos algunas ideas. Primero, la reforma económica es crítica. Recortar subsidios podría ahorrar miles de millones. En este momento, los subsidios a los combustibles y alimentos consumen $80.000 millones al año. Eliminarlos gradualmente, como lo hizo Turquía en los años 2000, podría liberar dinero para empleos o infraestructura. Pero es complicado, las personas dependen del pan y gas baratos, y los recortes provocan protestas. El gobierno podría suavizar el golpe con pagos en efectivo a los pobres, como lo hizo Jordania en 2018. Esto funcionó allí, reduciendo la inquietud mientras ahorraba dinero. Ahora, Irán intentó algo similar en 2010, pero una mala planificación llevó al caos. Necesitarían hacerlo bien esta vez. Luchar contra la corrupción es otra necesidad. Irán ocupa el lugar 147 de 180 países en corrupción, según Transparencia Internacional. Cada año desaparecen miles de millones en los bolsillos de la élite. Aunque destituir al ministro de Finanzas fue un paso en la dirección correcta, necesitan hacer más. El cambio real significa ir tras los grandes jugadores, como las empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria, que controlan el 20% de la economía. Esto no será fácil, ya que esas empresas tienen influencia política.
Aún así, pequeños pasos como auditorías públicas o protecciones para los informantes podrían comenzar a reconstruir la confianza. Malasia tomó medidas enérgicas contra la corrupción en los años 2010, recuperando 4.000 millones en fondos robados. Irán podría aprender de eso. Diversificar la economía es una solución a largo plazo. El sector tecnológico de Irán es un punto brillante. Las startups en Teherán, como una aplicación de viajes compartidos llamada Snap, crecieron un 20% en 2023, creando 10.000 empleos. Pero necesitan financiamiento y menos burocracia. El gobierno podría ofrecer exenciones fiscales o dinero inicial, como lo hizo Singapur con su centro tecnológico. El turismo es otra mina de oro. Los sitios históricos de Irán, como la antigua ciudad de Persépolis, podrían atraer a millones si se alivian las sanciones. En 2016, 2 millones de turistas generaron 3.000 millones de dólares. En 2024 fue la mitad de eso. Invertir en hoteles y guías podría impulsar esto. Ahora, estas ideas toman tiempo, pero harían a Irán menos dependiente del petróleo. Diversificar la economía suena como un sueño, pero Irán ya tiene partes de ello en marcha. Simplemente aún no son lo suficientemente grandes para salvar el día. Más allá del petróleo, industrias como la petroquímica y la agricultura están generando dinero y podrían ser un salvavidas si se les da una oportunidad. En 2024, la petroquímica generó 14.000 millones de dólares, vendiendo plásticos y fertilizantes a países como India. Eso no es poco, pero las sanciones bloquean mercados más grandes y las fábricas no pueden obtener equipos modernos. La agricultura es otro punto brillante, empleando al 18% de los iraníes. Irán cultiva de todo, desde trigo hasta azafrán, y sus pistachos y alfombras son famosos en todo el mundo. Pero los agricultores están sufriendo. Las escasez de agua, como las de Karman, significan cosechas más pequeñas, y los costos de exportación aumentaron un 25% en 2024 debido a las restricciones de envío. Luego está la minería. Irán tiene enormes depósitos de cobre y hierro, valorados en alrededor de 3.000 millones al año, pero el equipo antiguo y la burocracia lo mantienen pequeño. Toma a un agricultor en Yazd. Cultiva granadas pero sin agua confiable o acuerdos de exportación, está vendiendo localmente por centavos. El gobierno podría ayudar invirtiendo en riego o reduciendo las barreras comerciales, como lo hizo Turquía para impulsar sus granjas. Estas industrias muestran el potencial de Irán, pero están atascadas en neutral. Si se alivian las sanciones o fluye la financiación, podrían crear millones de empleos y estabilizar la economía. Por ahora, son un vistazo de lo que podría ser si solo el sistema les permitiera crecer. Las relaciones internacionales también son clave. Si se levantaran las sanciones, Irán podría vender petróleo libremente y acceder a 50.000 millones de dólares en activos congelados. El acuerdo nuclear de 2015 demostró que esto funciona. La inflación cayó del 35% al 9% en un año, y el turismo floreció. Pero la salida de los Estados Unidos en 2018 acabó con ese progreso. Las conversaciones para revivir el acuerdo se estancaron en 2024, y con las tensiones entre Irán e Israel aumentando en 2025, el alivio parece lejano. China es un salvavidas, comprando 1.2 millones de barriles de petróleo al día e invirtiendo en puertos. Pero es un socio difícil, exigiendo fuertes descuentos. Rusia y Turquía también comercian con Irán, pero no pueden reemplazar los mercados occidentales. Aliviar las tensiones con los Estados Unidos o Europa podría desbloquear el comercio, pero el apoyo de Irán a grupos como Hezbollah lo mantiene aislado. Es una situación difícil. La diplomacia podría ayudar, pero la política lo hace difícil. Hay grandes obstáculos para estas soluciones. Los radicales en el gobierno de Irán temen que la reforma debilite su control, por lo que siguen bloqueando planes útiles como lo hicieron en 2023. Las sanciones se están endureciendo. En 2025, los Estados Unidos impusieron nuevas penalizaciones al banco y comercio de petróleo de Irán. Las tensiones geopolíticas, como el papel de Irán en el conflicto de Yemen, lo mantienen alejado del Occidente. Luego está el costo humano del retraso. Más de 5 millones de refugiados afganos viven en Irán, sobrecargando las ciudades y los empleos. Si la economía empeora, más iraníes podrían huir, aumentando los flujos de refugiados hacia Turquía e Irak. Entonces, con todos estos obstáculos y problemas, ¿qué piensan los expertos? Algunos ven esperanza. El Producto Interno Bruto de Irán creció un 2.2% en 2024, impulsado por el petróleo y los petroquímicos. Si el petróleo se mantiene por encima de los $70 por barril, Irán podría salir adelante. El sector tecnológico y las pequeñas empresas muestran resiliencia, pero, a pesar de las señales positivas, otros expertos son menos optimistas. Si el rial sigue cayendo, la hiperinflación podría golpear para el 2026. El desempleo podría subir al 15% si las sanciones se endurecen. Al mismo tiempo, las protestas son una incógnita. Si crecen, podrían forzar una reforma o llevar a una represión más dura, como en 2022 cuando murieron casi 600. De cualquier manera, el cambio está llegando.
Es solo una cuestión de cuán desordenado será. Lo importante que hay que darse cuenta es que esta crisis no es solo un problema de Irán, es un problema del mundo. Irán suministra el 3% del petróleo mundial. En 2024, el susto en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo, hizo subir los precios un 10%. Si los disturbios cierran los campos de petróleo de Irán, los precios del gas podrían dispararse desde Tokio hasta Nueva York. Ya el vaivén con Israel ha sacudido los precios globales en el espacio de una semana. El papel de Irán en conflictos desde Yemen hasta Siria vincula su economía con la seguridad global. Miles de millones en ayuda a Siria desde 2011 han alimentado las tensiones regionales. Si las protestas desestabilizan a Irán, los grupos de proxy podrían actuar, escalando las peleas. El flujo de refugiados es otro riesgo. 5 millones de afganos y crecientes inmigrantes iraníes tensionan a los vecinos. Turquía ya alberga a 4 millones de refugiados. Más podrían inclinar la balanza. Entonces, ¿dónde deja esto a Irán? Años de dependencia del petróleo, corrupción y aislamiento lo han llevado al borde. La inflación, el desempleo y la escasez están aplastando a las familias. Las protestas muestran que la gente quiere cambio, pero el gobierno está atrapado entre la reforma y la represión. Soluciones como recortes de subsidios, campañas anticorrupción e industrias nuevas podrían ayudar, pero enfrentan grandes obstáculos. El costo humano, niños hambrientos, graduados desempleados, pueblos abandonados, es desgarrador. El mundo no puede mirar hacia otro lado. La gente de Irán merece un futuro donde puedan comprar pan y soñar con días mejores. ¿Lo conseguirán? ¿O esta crisis provocará un caos que sacuda a la región? Esa es la pregunta y la respuesta nos afectará a todos. Gracias por ver.